Entramos en el análisis político a esta hora. Saludamos a Pablo Matamoros, filósofo, magíster en ciencias políticas. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenos días. Hoy nos quedamos impactados por la basura espacial. Invasión día 1. Invasión día 1. No sabemos dónde podemos llegar con eso. Podemos hacer Invasión. tanta metáfora. No es Superman. Van a decir que Elon Musk después. Claro. Famoso... Se le vinieron abajo los satélites de Starlink. La invasión de los mundos. ¿Se acuerdan que llegaban los después salían? Día 1. Oye, se había pensado que podía ser un meteorito, pero todo indica que es basura espacial. Ampliaremos, digamos, en la medida en que vayamos teniendo más información. Pero el problema es que se te cae algo de eso sobre la cabeza. Eso es como Es que ese es el punto. es súper extraño. Porque se supone que al ingreso a la atmósfera se desintegran. Pero algo... Porque sabemos que en el espacio hay un montón de basura espacial. Pero esos tremendos pedazos, imagínate, caen en una zona poblada, es un desastre. Importante saber de quién es. Así es. Para que se haga cargo. Exactamente. El satélite roto, el cohete roto, ¿de quién? Claro. ¿De quién? En fin. Nos vamos a concentrar, ya dejamos lo extraterrenal, lo espacial, en lo que pasa, sobre todo en las negociaciones de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿cierto? Ayer entrevistábamos acá a Alberto Undurraga, que decía que tienen mucho interés en ir en una lista única o eventualmente en dos sublistas, digamos, para que la matemática dé con el oficialismo. Pero respecto de la presidencial, no apoyo institucional a Janet Jara, sí libertad de acción a los militantes. Parece que eso es lo que se va a establecer por parte de la mesa directiva en la Junta del sábado. Pero hay molestia en el resto del oficialismo, en el socialismo democrático, Frente Amplio, IPC, que han decidido marginar de las conversaciones parlamentarias a la democracia cristiana. ¿Cómo lo ven? Este partido que está al borde de la extinción tantas veces, ¿cierto? Pero que a la hora de los cubos igual influye. Han dado por muerto 1000 veces y también, o sea, es un partido súper importante en la historia. Y yo también creo que aquí hay dos cosas. Obviamente está la política, lo pragmático, listas, oposición, pero también hay una postura ideológica. Pese a que han sido socios de la actual concertación o de la actual, como está ahora el oficialismo, es que hay una cosa de base, el humanismo cristiano, para lo que se fundó la democracia cristiana hace 50 años, en los tiempos de Frey o de Kennedy y los tiempos de Konrad Adenauer, es que era casi un tapón ideológico frente al comunismo. Es una cosa con una contradicción fundamental. Digo que es política también, han pasado muchos años. Y también yo creo que si uno le pregunta a alguien, yo le pregunto a mis alumnos más chicos, uno le pregunta por el presidente Frey hijo, y es de derecha, o sea, está en el canon ahora, está como en la cajita de la derecha. Creo yo que esta es una oportunidad más de entender de que hay que cambiarse más partidos, o sea, que los partidos post-dictadura ya hay un reacomodo. O sea, muchos humanistas cristianos no creo que se sientan tan distintos a sectores de Renovación Nacional, o también esta fuga de esta derecha más conservadora, más católica o más observante hacia republicano, hace que también ese gran centro político, que siempre es una aspiración, una entelequia que uno está viendo siempre hacia futuro, se va a conformar. Pero creo yo que muchos sectores de la DC, y ayer vimos la carta de los presidentes, del alcalde de Coyhaique, que eso vimos harta presencia, en que no tendrían problema ideológico en votar por esta opción un poco más de acá. Pero obviamente existe, yo creo que acá hay intereses claros de Yana Proboste y Erika Edo, que lo he escuchado, que tienen que ver con las listas, con su electividad. Pero es súper extraño esto, cuando tú decías el listado de lista separada, libertad de acciones, como que más quiere, así como todas las anteriores, es como muy complejo porque también tiene riesgo de desbande. Ese riesgo de desbande, el poder aglutina, entonces como es complejo, pero yo no sé. Creo que si uno reconfigura las fuerzas políticas, o sea, si uno ve que existe una ultraderecha, una derecha conservadora y una centro derecha más grande, creo yo que hay un espacio bien interesante para esa reconfiguración de las fuerzas. Daniel. Bueno, yo creo que para pesar lo que le sucede a la DC hay que mirar un poquito cómo ha cambiado el resto. O sea, la DC, cierto, cambió, pero también cambió el Partido Comunista. Tampoco estamos hablando del mismo partido de los años 60, de los 70. ¿Quién hubiera pensado que el Partido Comunista iba a proponerle a la democracia cristiana algo? Que Janet Jara iba a lograr acuerdo con los empresarios para una reforma tan importante. Entonces, pensemos que todos se han movido un poco hacia fuera de su espacio tradicional. Digamos, no podemos pensarlo como fueron en el pasado. El comunismo no es lo mismo que en esos años. Yo creo que tendrían que sincerarlo en sus principios también, en su declaración de principios. Esto del marxismo-leninismo parece un poco raro comparado con la práctica tan digamos, socialdemócrata, dicen muchos. Pero es curioso ver porque desde los años 90, ¿qué le han propuesto las candidaturas comunistas al país?
En ningún momento yo he visto que han planteado la nacionalización de los medios de producción, ni sacar al yanqui del país, nada de eso. O sea, son propuestas. Imagínate, la política del cobre. ¿Cuál ha sido el ejemplo siempre que he tenido el PC? Australia, Canadá, ese tipo de cosas. O sea, jamás ha gobernado ningún comunista. Entonces, yo diría que hay que salir de ese marco y ponerse en el espacio de ahora. ¿Qué son esos partidos hoy? Vamos a la democracia cristiana. ¿Cuál es el ecosistema que hace vivir a la democracia cristiana? Y también pensemos en otros partidos. Tiempo atrás fueron las comunidades cristianas de base, la Iglesia Católica, esos cristianos que se acercaban a la política mediante sus parroquias. Bueno, eso ha ido perdiendo mucha fuerza porque la misma Iglesia Católica ya no tiene el mismo peso que antes, ya no está tan metida en los asuntos políticos, sobre todo en los sectores más populares. Entonces ahí la democracia cristiana perdió un espacio. ¿Y dónde se concentraron? Se concentraron principalmente en el espacio local de las alcaldías, claro, en los cargos locales. Entonces ahí uno puede ir a el dilema de un partido. O mantengo mi núcleo original que me hace vivir, que prácticamente no existe ya. Y ahí sería bueno que se preguntaran por qué no fueron hacia los evangélicos, por qué no fueron hacia el protestantismo. ¿Ah? Se lo regalaron a otro sector. Principalmente. Podrían haber perfectamente entrado ahí, yo creo que todavía pueden hacerlo. Ahí tienen unos cristianos que están dispuestos a entrar en política. Entonces, si no tengo eso, ¿qué es lo que me sostiene? El Parlamento. Entonces ahí uno puede explicarse por qué esta idea de ir a la lista única. Ahora, es bien fuera de lo aceptable, creo yo, querer estar en una lista parlamentaria y no apoyar a la candidata presidencial. Claro, o sea, se puede pedir, pero para eso tienes que tener harta fuerza. En pedirlo el engaño, claro. Tienes que ser un partido grande. Ahora, lo que dice Erika Edo es de pura lógica cuando dice si nosotros vamos solo, vamos a sacar entre 0 y 2 diputados. O sea, estamos en la línea de la extinción. Ahora, el presidente del partido aparentemente comparte también ese argumento y por eso quiere sumarse, pero el portazo del socialismo democrático y el resto de los partidos como que los deja medio offside. Es bien complicado también, yo concuerdo mucho con lo que dice Daniel, me llama la atención también los equilibrios de fuerza. O sea, ¿cómo queda? Si ganó el Partido Comunista, quedó segundo el socialismo democrático, quedó tercero el Frente Amplio, bueno, y la otra fuerza de Mulet que quedó como más al final, pero ¿cómo se reequilibran las fuerzas dentro de los partidos? A mí lo único que me preocupa de toda esta discusión, que también me parece un poquito de modé, hacia esta cosa de... Lo mismo me lata llegar a noviembre discutiendo si Venezuela es democracia o dictadura, si Nicaragua, o discutiendo si fue dictadura o gobierno militar. Creo que algunos avances civilizatorios en esta discusión van a ser un poco cansinas en que nos quedemos en eso. Por eso es interesante, yo creo que realmente una especie de salto al vacío, como también de alguna forma lo ha respetado Evópoli. Vos le he dicho, pucha, cagamos la reforma, no sacamos el 5%, pero es lo que es. O sea, esto creo yo que si ya superamos el binominal, estamos en un sistema proporcional, no tiene mucho sentido seguir en estos clivajes, estos anclajes por dictadura, por 90. Como que terminamos en una camisa de fuerza y todos pasándolo mal. Entonces, todas estas aspiraciones, este centro que no existe, pero claramente hay gente que tiene afinidad política doctrinaria. Creo que muchos sectores, si sacamos la dictadura por medio de Renovación Nacional, de la democracia cristiana, tienen una cercanía ideológica, un etos similar. Pero me preocupa a mí, además de esto, que estemos preocupados de esto, de hablando si cuán conservador el partido. O sea, es una discusión que nada avanza, no hay un proyecto político que lamentablemente puede que nos quedemos entrampados en eso de aquí a cara a noviembre. Oye, a propósito de guerra sucia, circuló este video realizado por la UDI del ministro Cataldo. Es una parodia en realidad al ministro Cataldo, en que se lo ve mucho más preocupado de la candidatura de Jara que de ejercer sus funciones. Y el propio ministro decía que esto es una forma de bullying, a juicio de él, y que incluso diputados de la UDI se le habían acercado para pedirle disculpas. ¿Cómo lo ves tú desde el oficialismo, Daniel? Bueno, yo creo que es raro porque Evelyn Matei se está quejando de la campaña sucia contra ella y después aparece esto. Mira, bien simple, quien a hierro mata, a hierro muere. El que vive por la espada perecerá por la espada, dicen por ahí. Claro, ¿qué se espera? ¿Cuál va a ser la respuesta del otro lado? Otra caricatura, ¿y dónde nos va a conducir esto? A ninguna parte buena. Entonces, una candidatura como la de ella, que está débil, que está bajando, ¿debiera hacer este tipo de cosas? A mí me parece que debiera estarle proponiendo otras cosas al país. Mientras su contendor más importante, que es Kast, está haciendo una campaña concentrado en las ideas,
tiene una meta clara y ella se le ve zigzagueante, no se ve ordenada su campaña, su comunicación es muy errática y esto es parte de eso. ¿No la ves más empoderada después de la acusación contra José Antonio Kast? La veo más nerviosa. Más nerviosa. Y es preocupante porque veo que la centro-derecha, que es un pilar importante de la política chilena, igual la centro-izquierda, los que están ordenados y los que tienen capacidad de dar gobernabilidad al país, debieran ser los que hacen campañas más racionales y razonables. Y no proponer este tipo de cosas. ¿Qué sacamos con la estridencia, con la, digamos, la ironía, con mala intención? ¿A dónde quieren llevarnos? En vez de hacer una campaña con guante blanco diciéndole al país, vamos a dar una prueba de que nuestra campaña puede ser centrada en principios, en propuestas, sin descalificaciones que no vienen al caso. Hacer una campaña limpia. El país creo que demanda esta actitud de los partidos políticos y me parece que va a seguir bajando. Yo creo que la desinformación, la propaganda viene de todos los sectores políticos, no solamente, yo creo que a lo mejor un error es focalizarlo solamente en Kast, creo que es todo. O sea, vimos una junta el viernes del Estado Nacional de 150 creadores de contenido, que algunos eran medios, como dicen, propios, locales, pero también hay gente que se dedica todo el día a tuitear en contra. Hay otro problema que se dedican a su cámara de eco. Yo creo que invierten mucho tiempo en molestar al otro y no salen, no influyen, no persuaden, no seducen a nadie. Pero también creo que están un poquito sensibles. Yo vi el video, tampoco lo comparto, no lo haría, no me parece, pero me acordaba de Topase. O sea, me acuerdo también que... El humor político. El humor político, creo que aquí estamos confundiendo cosas que es la desinformación, claramente, la propaganda de medios, la mala onda, la hostilidad. La hostilidad y el error también, o sea, la misinformation también. O sea, tenemos distintos niveles. Yo cuando vi el video, traté de buscar, lo vi con juicio crítico, lo miré así como esto, ¿dónde está el elemento? Lo tomé más como humor político. No digo que sí, no digo que parte de el derecho a la expresión. Sí, no lo vi que uno había insulto, no lo estoy defendiendo, porque de verdad no me parece esos códigos, me parece que hay que defender ideas, como dice Daniel, no me parece que vayamos la campaña para allá, pero tampoco creo que tenemos que ver capas, o sea, pensaba en Topase, pensaba en los toppings de los 90, o sea, el humor político también es parte de esto, y ojalá que también lo haga el oficialismo, pero dentro de códigos del respeto, de la buena onda. Sí, ahora yo no encontré que fuera grave, así como una... No, fome lo encontré, porque ese humor no me hizo reír, porque también uno se ríe de uno mismo. Es como lo de Winter, ¿se acuerdan? El skate de Winter con la guagua era como súper... Entonces ya, si quieren hacer reír, hagan algo simpático, y la mejor estrategia... Pero el ministro quedó muy ofendido. Sí. Hizo una larga declaración, dijo, me gustaría ver qué opina Evelyn Matei. Claro, porque así, a ver quién gana con esto. Le da la oportunidad al ministro, entonces como está aprovechándola en como estrategia es mala también. Yo lo analizo todo esto lo analizo con canon académico. Ayer me encontraba con otro lista y le decía, oye, le hablaba de un marco teórico y me decía, es política, Pablo. Claro. O sea, esto es... Sí, la academia es una cosa y la política, esto de victimizarse, tirar dardo, es propio también de esto. Imagínate, lo que hizo Winter con la mesa del poder, lo terminó perjudicando además. Entonces, ese tipo de estrategias se pueden hacer cuando tú estás en una posición que te permite hacerlo. Pero en la posición de debilidad en que están, donde necesitan buscar aliados, donde necesitan reequilibrar, creo que están errando el foco. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con el análisis político dentro de poco con Pablo Matamoros y Daniel Grimaldi. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor, acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso en Voces del Poder junto a Pablo Matamoros y Daniel Grimaldi, el CERVEL dio a conocer ayer el padrón electoral provisorio que está siendo auditado, ¿cierto? 15.791.056 electores habilitados para sufragar con voto obligatorio en la próxima elección del 16 de noviembre, y de ellas 886.000 personas, un poquito más, son extranjeros. Principal comunidad extranjera que vota, los venezolanos con 237.000, luego los peruanos con 193.000 y los colombianos con 103.000. Y estos son los habilitados para votar, o sea, esta cuestión no va a cambiar, no hay ningún proyecto de ley que lo pueda cambiar. Lo que se está definiendo ahora es el monto de las multas y lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, poder avanzar en la votación del proyecto de Johanna Pérez, la diputada, que no tiene el patrocinio del gobierno, pero lo que establece es que ciudadanos chilenos votan con voto obligatorio con multa y los extranjeros habilitados para votar sin multa, lo que en la práctica lo convierte como en un voto voluntario más que obligatorio. ¿Qué les parece el debate y la resistencia del gobierno a la participación electoral de los extranjeros que hace súper poco defendida? A mí me parece, hay dos grandes olas que me acuerdo de la última elección, o el último ciclo electoral, fueron los jóvenes. El 31% del padrón de los jóvenes y ahora son los extranjeros. Y los extranjeros, aquí hay un sesgo bien complejo, y es que son extranjeros que son de las primeras horas migratorias. 5 años estar acá es pesado. Yo creo que o sea, es duro, no son el mito del que pasó por Colchane, no es el mismo extranjero que el motochorro, es gente que paga impuestos, todo. ¿Y qué mejor argumento que ser parte de una sociedad es votar, elegir tus autoridades? Uno puede discutir si es pertinente o no es pertinente esta norma. Yo creo que esta norma tiene 100 años en Chile, podemos discutirlo. A mí me encantaría que se discutiera no hoy día, lo discutamos hoy día para la próxima elección, porque ahora claramente existe un interés. O sea, existe un seco, que el que se fue por política de Venezuela claramente no va a votar por la izquierda. A mí lo único que me preocupa, he visto algunos mensajes, narrativas desde el oficialismo un poco xenófobos. Está como votar arepa, creo que hay narrativas que no afectan, no son muy buenos como para el bien común. Claro, la frase de Daniel Manucheri, sí, no creo que sean... Que quería una elección con olor a tinto y empanada y no a ron y arepa. A mí no me parece, yo creo que obviamente podemos revisar la norma son 100 años, pero tiene 100 años esta norma, no es que no se ocurrió hoy día. Creo que existe el miedo electoral de que esos venezolanos que están normalizados, regularizados, que se fueron por violencia política de Venezuela, ergo voten derecha. Ese yo creo que ese es el silogismo que está haciendo un poco el oficialismo. Yo creo que Daniel. estoy de acuerdo con el argumento de fondo del gobierno de que son aquellos que tienen la residencia definitiva, que son parte de esta sociedad y que lo dice su estatuto, debieran ser los que eligen al presidente de la República. Y también es claro que Chile tiene una legislación que no es común y que es más parte de que no nos hicimos cargo de este problema antes. Dicho eso, coincido con Pablo que hacerlo hoy parece demasiado interesado. Entonces, ¿quién diría que puede ser bueno legislar a 4 meses de una elección cuando ese cambio en las reglas del juego va a favorecer notoriamente a un sector a otro? Eso no es presentable. Pero más impresentable me parecen los argumentos que están dando ciertos diputados del Partido Socialista que hacen verdaderamente desdibujar lo que es la tradición de su sector. Creo que eso es más grave incluso que estarlo discutiendo lo otro. Porque muy poco fraterno los argumentos. Muy poco fraterno, es xenófobo directamente y no sé, fue también Manucheri el que tiempo atrás habló sobre reponer la pena de muerte. Entonces yo lo llamaría aquí a la seriedad y a la coherencia, porque los electores derechamente identifican cuando hay políticos incoherentes y eso sale más caro al futuro. Entonces manténganse en sus principios, sepan defender lo que creen y no cambien como las veletas por las cosas, por unos votos, porque eso a la larga pasa la cuenta y desdibujan. Piensen al mediano plazo, ¿qué están haciendo con su sector político? Le están haciendo un daño tremendo. Dicho eso, también creo que es importante que se llegue a alguna norma razonable, que adelante algún cambio que pueda venir. En este sentido, creo yo también que podría ese ser un tema que se podría plebiscitar en una elección. ¿Por qué no? Creo que el Parlamento no puede legislar sobre esta materia sin la calculadora en la mano. Es prácticamente imposible. Así como los diputados de C, claro. se ve muy incumbente la discusión. ¿Quiénes debieran decidir esto?
plebiscítenlo, pónganlo en la papeleta con y que los sí, chilenos decidan. Sí, ¿cuál sería la pregunta, Daniel? ¿Usted está de acuerdo que los extranjeros con menos años de 5 o sin residencia definitiva puedan votar en las elecciones presidenciales? Por ejemplo, no sé, pero para decidir este tipo de cosas debiera existir una comisión ciudadana más una comisión política que deliberen, porque prácticamente es un tema que es muy difícil de resolver en el Parlamento sin la calculadora, sin el interés particular. Entonces, formemos una comisión. Los pueden elegir por sorteo, como lo he dicho otras veces en Irlanda, para destrabar el tema del aborto y del matrimonio homosexual. Se hizo una comisión sorteada que mezcló ciudadanos comunes y corrientes con políticos, con académicos, con representantes de todos lados, deliberaron y después tomaron una decisión y le propusieron al pueblo irlandés, miren, hagamos un plebiscito y esta va a ser la pregunta, y decidan. A mí lo único que me preocupa después de la cantidad de flujo del tren electoral que hemos tenido más elecciones, pero yo creo que eso lo podríamos empalmar con la reforma del sistema político. O sea, después de los 2 fracasos constituyentes de la temporada 1 y temporada 2, creo que urge una reforma del sistema político. Estas son cosas como pequeños dolores que quedan. Sí, por supuesto. Yo agregaría una cosa más a esto, a propósito del voto obligatorio. Si estamos obligando a los electores a concurrir a las urnas y el voto blanco y voto nulo no son considerados como la expresión de una opinión, debiéramos poner voto por ninguno y que eso fuera un voto válidamente emitido. En algunos países existe a nivel tanto regional y nacional, en Colombia existe a nivel nacional, y no necesariamente si gana ninguno de los anteriores se tiene que repetir la elección, pero sí te indica, oye, ganó el que efectivamente tiene más votos, pero mira, sigue ganando el ninguno de los anteriores. Ponerlo en la papeleta. Ponerlo en la papeleta. Si me obligan a concurrir a las urnas y a mí no me gusta ninguno de esos candidatos, tengo derecho a tener un voto válidamente emitido. Porque expresión de blanco es no tener opinión y el voto nulo no vale. Teníamos una discusión la otra vez con un grupo de amigos, como las diferencias, considerando que hay harta gente que probablemente va a votar blanco o nulo, si es que la elección fuera ahora, digamos. ¿Cuáles son como las diferencias entre ambos votos y la creencia, que es un mito, de que los blancos se suman a la mayoría? Claro, que eso no es así. ¿Se cuentan aparte? Cuesta eso, porque también es una expresión. Yo, las veces que he anulado en mi vida, lo hago como una expresión política. Cuando pongo la raya en las 2 preferencias, lo hago como una expresión... Como una expresión de descontento, descontento, ¿cierto? Y que no me representa ninguna de las 2 opciones. Y es muy triste, por lo menos a mí me gusta esto de la democracia, votar nulo, como que lo tomo como por un ninguno, pero no lo había pensado de ninguno. Pero yo en mi cabeza pienso que al poner la raya en las 2 preferencias, estoy expresando que... Claro, pero te lo anulan. Esto queda fuera. Queda fuera, sí, claro, sale a la cuenta. Si queremos fortalecer la democracia y el vínculo del ciudadano con el proceso electoral, no los podemos obligar a ir a una elección a votar. O sea, si queremos que él exprese o ella exprese un voto válidamente emitido, tienes que darle una de esas opciones. Y el ninguno es tomar en serio al ciudadano. Si a usted no le gusta, bueno, ahí está. Y es un pero voto también hay toda una institucionalidad para definir a los candidatos. Entonces también es como, sería como un... Pensemos en segunda vuelta, como un tercer candidato que no... Claro, bueno, eso es lo que obliga a los partidos a tomarse más en serio y poner candidatos que... Es lo que hablábamos en el primer bloque. Tú dices que eso genera de alguna manera un incentivo para que haya más orden de partido, que se ordene un poco. Lo que hablábamos en el primer bloque, el presidente de la ADC dice, voten, estamos dentro del pacto y voten por quien quiera. Eso me parece completamente irregular dentro de una democracia. O sea, no es... O está o no está arriba o no está abajo. Claro, no puede ser esta libertad de acción. No, pero también está tan dibujado que mucha gente que conozco que votó en las primarias ahora del oficialismo declaradamente no va a votar por Jara. Yo me enojaba al principio, pero después es una opción política también. O sea, no por supuesto. Es la libertad. Pero también creo que eso trasciende hacia que organicemos nuestro sistema de partidos. O sea, no puede ser que, no sé, el PDG partió con 20 y tantos diputados y ahora Gaspar Rivas está en la bancada de C. O sea, es una vuelta vaciada completamente, que no existen otros partidos, que yo crea que el escaño es mío, que me pertenece porque salí electo. Hay una maquinaria, un partido, una democracia, un sistema de partidos, hay elecciones, hay consejos regionales que urge. Lamentablemente nos perdimos la oportunidad en los dos procesos constituyentes, después todo lo que ha pasado en los últimos 5 años en este país, es que de reformar, de tener una coherencia democrática, o si no la desafección va a ser gigante. Porque no vemos expresión
Suena extraño que vote por uno, salga el otro, y por qué vote por Gaspar Rivas estaba en el PDG y después terminó en la bancada de ese. O algunos terminaron independientes, repartiéndose por distintas bancadas, de la derecha a izquierda. O sea, no me parece lógico, coherente. Hay que ver cómo avanza la reforma del sistema político, si es que avanza. Muchísimas gracias a los dos por la conversación. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen jueves. Buenos días. 10:04, pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.